Y para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Leocadio Martín. Él es psicólogo clínico. Gracias por acompañarnos desde Canarias. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bien hallados. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. ¿Cómo manejar el trauma, el miedo que producen estas circunstancias de tiroteos, para que de alguna manera uno desarrolle un pánico, ¿no? O desarrolle esa sensación que le hace actuar de forma irrazonable quizá en algún momento, como pasaba o veíamos hace unos minutos? Es complejo porque estamos reaccionando a algo que nosotros creemos, porque interpretamos que pueda ser real. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de los tiroteos, podemos verlo como algo muy cercano, algo que nos pueda ocurrir a nosotros o que le pueda ocurrir a personas queridas. Y como además vivimos en un mundo donde estamos absolutamente conectados, podemos conectarnos a través de Internet, de redes sociales, de lo que fuera, pues esto es muy sencillo que lo veamos. Tenemos algo complicado porque el efecto contagio que hablamos, por ejemplo, para los propios perpetradores de este tipo de actos, también se produce en los que nos percibimos de alguna forma como posibles víctimas. Y claro, si ya hay semejanzas o cercanías, pues si ocurre en un colegio y si somos padres o somos abuelos, todo esto pues va creando una situación de cierta, digamos, psicosis colectiva que puede llegar a ser muy traumática y en algunos casos puede requerir incluso intervención, obviamente en los colegios, en las escuelas y demás, pero obviamente también en la sociedad en general, en la comunidad, ¿no? Claro, claro. Ahora, Leocadio, cuando eventos de este tipo comienzan a formar parte de la cotidianidad, por lo menos en Estados Unidos, Europa creo que está un poco más distante, aunque creo que hemos visto igual actos de terrorismo. ¿Hay alguna manera de prepararse, si es que existe alguna manera de prepararse para eventos de este tipo? Yo creo que tenemos que distinguir, Dania, dos tipos de preparaciones. La preparación como sociedad, que ahí evidentemente le toca a los responsables públicos, es decir, hay una forma obviamente, de lo que es la limitación del uso indiscriminado y el acceso indiscriminado a las armas, lógicamente. Y por otro lado, si estamos suponiendo que detrás de todo esto, y seguimos hablando de la responsabilidad social, suponemos que detrás de todo esto hay problemas mentales, pues intentar poner las posibilidades, primero, atención psicológica, atención a la salud mental en las escuelas, porque en muchos casos, bueno, en muchísimos casos, las personas que perpetran estos actos son personas que o bien han estado en esas escuelas o bien tienen alguna relación con esas escuelas. Entonces, si queremos realmente, si creemos que es un problema de salud mental, que es un problema de salud mental, recordemos que solo aproximadamente el 11% de las personas que cometen estos actos son psicópatas, es decir, personas que tienen propensión a esto. Esto puede ocurrirle realmente a cualquiera que termina metiéndose en lo que se llama en psicología una visión de túnel, que solo ve una solución para todo, ¿no? Y termina más quitándose la vida. Y la otra parte es la parte individual, la parte que nos toca a nosotros como familias, la parte que nos toca a nosotros como lo más cercano, lo que podemos hacer. Es decir, estar muy pendientes, como decimos en Canarias, estar muy pendientes de nuestra cercanía, de nuestra familia, de nuestros niños y de nuestras niñas, y no a veces solo de niños y niñas, sino también de nuestros adolescentes y demás. La visión de tubo, no nos olvidemos que está muy potenciada por esta sociedad en la que estamos viviendo, que todo parece verse a través de una pantalla, y esto se percibe de alguna forma como algo irreal. No nos olvidemos que hay estudios en los cuales adolescentes, no estamos hablando de niños, terminan teniendo dificultades en distinguir los juegos que llevan a cabo de la realidad. O sea, Claro. es difícil y claro, esto provoca que, por ejemplo, las vidas de las otras personas, la despersonalización de la víctima, el no entender que lo que está haciendo es quitándole la vida a un niño, a una niña, a un profesor, a una profesora, a alguien en particular que puede ser, pues, la madre, que obviamente es la madre o el padre de otra persona como puede ser la tuya,
es algo que es bastante serio y nos lleva siempre a la misma conclusión. Hay una parte que no nos toca a nosotros como psicólogos, que es la parte del control de armas, que está un problema muy grave en Estados Unidos, y por otro lado nos toca, obviamente, el trabajar muchísimo con la salud mental y el acceso que se pueda tener, ¿no?, a ella. Yo creo que en medio de todo esto hay, Leocadio, una responsabilidad compartida. Es decir, hay responsabilidad de las autoridades, por ejemplo, de ver qué está pasando. Hay responsabilidades de los especialistas en psicología o en psiquiatría, de tratar, bueno, a quienes se acerquen para tratar este tipo de problemas. Y hay responsabilidad de colegios y padres, pero sobre todo de padres. Recuerdo siempre una frase de la directora del colegio de mi hijo cuando empezó el primer año, cuando nos dijo: esto no es una guardería donde ustedes vienen y sueltan a los hijos, aquí hay un trabajo conjunto. Y es así, porque nadie puede notar mejor un cambio que los padres. Así está, así vamos, magnífica la directora en poner un resumen, porque sí, es verdad, pero es una cuestión casi matemática, o sea, ¿cómo vamos a esperar que la escuela, que normalmente atiende a 30 niños y a niñas, pueda funcionar mejor que nosotros, que estamos en nuestra casa y que además tenemos, si seguimos en nuestro entorno más latino, que tenemos una familia extensa donde hay abuelos, donde hay tíos y demás? Hay que estar muy pendientes de nuestros hijos y además no tener miedo a investigar y a ver qué es lo que pueda estar ocurriendo. No nos olvidemos que en muchos de estos casos tenemos incluso fenómenos de bullying, de acoso escolar tras ellos, que a lo mejor se produjeron hace un relativo tiempo, hace unos años, y esta persona ha vuelto a su antigua escuela y ha hecho vamos, ha cometido un acto terrible. Yo creo que es importante todo esto y es muy importante lo que ustedes están haciendo, los medios de comunicación, intentando comprender. Esto no significa que se justifique en absoluto. Y se intenta comprender porque el primer paso para la prevención, como bien decía la directora del colegio, es la intervención en donde hay que intervenir, que es la prevención, todo lo que tiene que ver con intentar evitar que este tipo de actos horribles que a todos nos ponen los pelos de punta, nos llegan como al estómago, pues se vuelvan a producir, ¿no? Claro, hay algo que usted mencionó y que creo que vale la pena retomar, que son los problemas de salud mental. ¿Se han incrementado después de la pandemia? ¿Por qué estamos viendo tantos problemas de este tipo? Sí, a ver, hay estudios que corroboran eso, hay estudios que terminan concluyendo, y esto ya estudios quizás más locales, más en el ámbito de la Unión Europea y de España, que estamos teniendo hay un cambio importante en la salud mental de las personas, entre otras cosas por las precariedades laborales que podemos tener de los padres y madres. No nos olvidemos de este fenómeno tan increíble que supuso tras la pandemia, como muchísima gente no volvió a sus trabajos de forma presencial porque de repente se dieron cuenta que estaban dejando su vida en la carretera y tenían la oportunidad de hacerlo de otra manera. Y yo creo que es un antes y un después. En lugares como Estados Unidos, en los cuales el acceso a la sanidad es un acceso que está condicionado por tus recursos económicos, es algo complejo. En lugares como el que resido, como España y como algunos lugares de Europa, esto está también, seguimos teniendo ese problema, pero en cierta manera el poder acceder a la salud mental, los recursos de salud mental, es mejor, pero no deja de ser algo complejo. Y estamos encontrando muchos problemas, y no nos olvidemos que hay 3 años de una generación de niños que pudieron tener 12 años y ahora tienen 15, que han vivido algo que, si para nosotros resultó casi como una novela de ciencia ficción, para ellos estaban viviendo una realidad, y es muy raro, ha resultado muy raro. Yo casi diría que lo extraño sería que después de la pandemia los problemas de salud mental no se hubieran incrementado. Es una situación complicada la que vivimos. Leocadio Martín, él es psicólogo clínico. Gracias por acompañarnos estos minutos. El agradecido soy yo.
El agradecido soy yo por porque cuenten conmigo y les envío un cariñoso afecto desde el otro lado del Atlántico y desde una isla hermana que es Tenerife. Pues vale, muchísimas gracias de nuevo.